Ok, tuvimos algunos inconvenientes allí con el audio, pero ya logramos resolver, gracias a Dios. Muy bien, ahora vamos a leer el capítulo 13 y 14 del capítulo 17 de Génesis. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o comprado con tu dinero, así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Muchos israelitas, prácticamente todo el pueblo, desobedecieron y no adoptaron esta señal que les identificaba con el pacto después de salir de Egipto. Pero ningún incumplimiento por parte de individuos o de toda esa nación pudo afectar o invalidar el pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. Los que quebrantaron dicho pacto fueron excluidos del pueblo. Verso 15 al 17. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Así como el anciano patriarca sería padre de naciones, Sara sería la madre. Y su nuevo nombre, que significa princesa, era muy apropiado para el honor recibido. La reacción de Abraham fue reírse, pero no fue una risa de incredulidad o de ironía, sino de verdadera alegría y satisfacción. Quizás nosotros hayamos reído de esta manera cuando nos ha sucedido algo o hemos recibido aquello que, humanamente hablando, considerábamos imposible. Entonces habremos recordado que Jesucristo dijo que los que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Ok, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, 18 al 21, el apóstol Pablo describe así este suceso. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¡Wow! La fe de este hombre. ¡Cuánta fe! ¡Cuánta fe de este hombre! Así que aprendamos de estos hombres que Dios usó, ¿verdad? Precisamente para que en estos tiempos, querido hermano, querido hermana, amigo, amiga que estás participando de estos estudios, para que en los tiempos donde la fe, donde necesitamos, donde quizás ya no tenemos fuerzas para seguir, aprendamos a confiar en Dios, y Dios, que es poderoso, hará en nuestras vidas. Así que esto el Señor no dejó esto por dejarlo, lo dejó porque en este tiempo, como en todo momento, la palabra es viva y eficaz. Recuerden lo que dice la Escritura: la palabra es viva y eficaz, siempre está está viva para aquel que la recibe, la lee con agrado, con fe, con buen ánimo. El Señor obra a través de su palabra. Ok. Versos 18 y 19. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no,
sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Aquí vemos que Abraham se acuerda de su hijo Ismael, a quien seguramente amaba mucho, y preocupado por cuál iba a ser su futuro, pregunta por él. Pero Dios aclara que el hijo de la promesa sería Isaac, y sería con él que confirmaría el pacto que afectaría a su descendencia. En esta situación, Abraham habrá recordado aquel error que cometió al traer a la esclava Agar de Egipto, las decisiones tomadas para apresurar el nacimiento de un hijo y los problemas surgidos en el hogar con ocasión del nacimiento de Ismael. El pecado ciertamente no es algo sin importancia que puede pasar inadvertido ante Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, cito: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por eso que nosotros, nuestras acciones traen consecuencias. El ser humano no es que coseche algo parecido o similar a lo que sembró, cosechará precisamente lo mismo que ha sembrado. Abraham, en sus conflictos familiares y en su angustia personal, ya había comenzado a cosechar el fruto de su siembra. ¿Y qué decir de los conflictos posteriores y de la rivalidad entre los descendientes de ambos hijos de Abraham? Verso 20 al 22. Y en cuanto a Ismael te he oído, he aquí yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios, dejando a Abraham. Dios se mantuvo fiel a la promesa que había hecho, que se cumpliría tal como él indicó. Él no iba a ser disuadido para apartarse de sus promesas, ni impulsado a aplazar su cumplimiento por las circunstancias humanas. Él habló como si Isaac ya hubiese nacido y se encontrase allí. Y después del anuncio de las bendiciones a Ismael y a su descendencia, Dios confirmó, sin embargo, que su pacto operaría a través de Isaac. Quizás Abraham había esperado que Dios desarrollase el pacto por medio de su hijo Ismael. La respuesta de Dios fue negativa y concluyente. No hubo lugar ni ocasión para que el patriarca insistiese con ninguna petición a favor de Ismael. En el transcurso de los años, Dios oiría y respondería a otras oraciones de Abraham. También hoy en día la respuesta de Dios es negativa cuando algunos piden a Dios cosas que Dios no aprueba, o cuando oran motivados por deseos egoístas. Por el contrario, cuando la relación de una persona con Dios se caracteriza por la fe y la obediencia, sus motivaciones concuerdan con los planes de Dios y Él se complace en responder. Verso 23 al 27. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todo lo que había sido comprado con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael y todos los varones de su casa, que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero. Fueron circuncidados con él. Como vemos, Abraham se apresuró a obedecer a Dios en cuanto a la circuncisión.
Algunos se preguntan por qué fue incluido Ismael en la aplicación de esta señal del pacto. Bueno, él pertenecía a la familia de Abraham y además iba a recibir bendiciones especiales de Dios por medio de dicho pacto. Su descendencia sería grandemente multiplicada y formaría una gran nación. Pero como ya hemos indicado, Ismael no era aquel hijo que había sido prometido por Dios a Abraham. Él no sería el padre de aquella otra nación por medio de la cual Dios traería el Mesías al mundo. Bueno, iglesia, y terminamos el capítulo 17, datos muy importantes, ¿verdad?, que hay que apuntar, meditar de este capítulo 17. Así que seguimos, nos vemos entonces con el favor de Dios en el próximo capítulo, el capítulo 18 del libro de Génesis. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les prospere grande y poderosamente. Bendiciones.